Mi padre, Wellington Emiro Alcibar Quiñones, a la edad que falleció, él tenía 51 años, ya estaba próximo a cumplir sus 52 años. Él era abogado en el libre ejercicio de la profesión y justamente lo que llevó a el hecho de su muerte pues fue justamente el ejercicio profesional de su profesión. Tenemos entendido que él venía realizando algunas denuncias y había llegado incluso a instancias muy altas como la presidencia. ¿Qué estaba haciendo él en sus días previos a los hechos? Así es, justamente él llegó en el año 2009 a la ciudad de Puerto Viejo. Él vivía en Esmeraldas, el libre ejercicio él lo desarrollaba en la ciudad de Esmeraldas, su ciudad natal. Y cuando él llega en el 2009 a Puerto Viejo, Manabí, justamente es porque él estaba en la lucha de la búsqueda por la justicia del asesinato de su hermano, que había sido asesinado en Esmeraldas. Entonces, lo que a él obviamente le mantuvo firmemente luchando durante esos 2 años, desde el 2009 hasta el 2012, aproximadamente 3 años, fue justamente una lucha constante entre que se esclarecieran hechos de vínculos del cartel de Sinaloa en el Ecuador, específicamente en la ciudad de Esmeraldas, que es el origen que él conoció y descubrió de la investigación que él llevó por el asesinato de su hermano. Fue así como él abordó en este laberinto, por así decirlo, que le llevó a la muerte que él anunció en su momento. Tal es que su hermano fue asesinado, pero de las investigaciones se determinó que se habían extraído los globos oculares de él y obviamente eso daba de que era un tráfico de órganos. Lastimosamente en Esmeraldas lo que él siempre denunció es que la justicia de Esmeralda estaba, por decir, secuestrada porque estas grandes organizaciones de narcotráfico habían secuestrado a la justicia y se habían apoderado de todo el sistema y el aparato de seguridad, inclusive a nivel de Policía Nacional. Entonces, luego de que él investigó y conoció de que en Esmeraldas habían tentáculos muy fuertes del cartel de Sinaloa propiamente y que tenían relación con la muerte de su hermano, pues es que él en la lucha de que la muerte de su hermano no quede en la impunidad, él avanzó en investigaciones y eso conllevó a que él sea una víctima protegida del sistema de víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado desde la ciudad de Esmeraldas. Él estuvo protegido aproximadamente 1 año, me parece, en Esmeraldas cuando esto ocurrió y de una manera abrupta a él tuvieron que sacarlo de Esmeraldas en una situación de emergencia porque a él lo quisieron asesinar inicialmente en un restaurante que era de su propiedad en Esmeraldas. Entonces, luego de que él ya llega a Manabí, pues él se quedó prácticamente solo en temas de seguridad, porque él llegó a ser víctima protegida desde Esmeraldas, le pasaron en traslado a Manabí, pero el sistema de víctimas aquí realmente no cumplió su cometido, lo dejó a su suerte solo y con el tiempo pues lo que llevó a que él en su lucha de que el presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, en ese entonces conociera de los hechos, que sí los conoció porque él en múltiples ocasiones se lo hizo saber, tanto por vía televisiva, de manera personal inclusive, entregando un sobre en sus manos prácticamente aquí en la ciudad de Puerto Viejo, pero él no corrió con la suerte que sí corrieron otras personas de casos emblemáticos que ocurrieron aquí en Manabí, por recordar algunos, el caso de un taxista que fue asesinado, el caso de un secretario de un sindicato de choferes que fue asesinado también, y corrieron con suerte porque estuvieron padrinados por un ministro del Interior en esa época, que fue José Serrano. Lo que no ocurrió con mi papá, porque naturalmente pues el caso de él era algo que a mi criterio y a criterio
de quien pueda revisar el expediente, quien pueda revisar los hechos que han ocurrido en el Ecuador, donde se fue determinando que lo que mi papá siempre dijo, que en el Ecuador el cartel de Sinaloa estaba operando, fue cierto, y asimismo pues da cuenta del juicio que hubo a nivel mundial en los Estados Unidos, del principal del cartel de Sinaloa, pues se determina que efectivamente en el Ecuador no solamente las organizaciones delictivas estaban al frente de esto, sino también personas de altos puestos de Estado, y principalmente pues yo, como bien le digo, en mi criterio y de revisar el expediente, personas que manejaban el tema de seguridad del Estado. Entonces, naturalmente, a mi papá no le escucharon en su momento cuando él anunció que a él le iban a asesinar, y justamente lo que fue el detonante para que esto ocurra es que él en el año 2011, aproximadamente en noviembre, rinde una entrevista en un canal local de aquí de Manabí, y él suelta un nombre de una persona que era un tenía un rango muy alto dentro del Estado, y naturalmente pues ocurre lo que ocurrió, porque él no tuvo la seguridad que pidió, no tuvo la protección que debió de haber tenido mientras fue víctima protegida, y por el contrario, a él de manera inconstitucional le retiraron esa protección, toda vez que las circunstancias de riesgo que él tenía permanecían, y de acuerdo con la Constitución a él no debieron de haberle retirado esa protección, lo que también pues llevó a que ocurriera lo que ocurrió. Y mi respuesta a esto es que quien es el responsable del asesinato de mi papá, el responsable intelectual, es el Estado ecuatoriano. Ahora, regresamos un poquito en el tiempo. Quisiera que usted, si estuviese de acuerdo, nos pudiera compartir cómo vivió ese día, de los hechos, qué edad tenía usted y qué se encontraba haciendo cuando conoció lo que había sucedido. Eso ocurrió hace 7 años. Yo justamente me preparaba para acercarme a la oficina de mi papá. Teníamos una reunión aproximadamente a las 10 de la mañana, y yo recibo una llamada de un amigo que no era muy usual que me llame, y me preguntó dónde estaba yo. Cuando él me preguntó dónde estaba, yo me imaginé que había ocurrido algo, y siempre por las mismas circunstancias de inseguridad en las que mi papá estaba, yo presumí que era él. En ese momento me dijo que a mi papá lo habían asesinado, y pues para mí obviamente fue doloroso, terrible, escuchar que lo que mi papá había anunciado se había dado. Sin embargo, hay algo que yo sí rescato de ese día, de ese momento, y creo que siempre lo llevaré conmigo, es que cuando a mí me dijeron eso, yo le di gracias a Dios. Le di gracias a Dios porque mi papá no había sido desaparecido, no había sido torturado, simplemente me dijeron, a tu papá lo mataron, y para mí entendí en ese momento de que la vida de él se había cegado, que el dolor que él había atravesado se había terminado. Entonces yo sí le di gracias a Dios de algún modo, porque yo sí viví todo ese periodo de dolor, de sufrimiento, de angustia, de inseguridad que él tuvo, lo viví junto con él. Supe lo que era sentir lo que él pasó en carne propia frente al Estado, que jamás se hizo eco de las denuncias que él en su momento dio. ¿Qué pasó con las investigaciones alrededor de la muerte de su padre? ¿Cómo actuó la Fiscalía? ¿En qué estado se encuentra actualmente? Si nos puede hacer un recuento de cómo inició y cómo está. La Fiscalía de oficio inició las investigaciones. Realmente la actitud, la actuación de las personas que llevaron esa investigación, que fueron varios fiscales, a mi modo de ver las cosas, desde el punto de vista jurídico, pues simplemente fue realizar diligencias porque era lo que les correspondía hacer, ¿no? Enviar oficios, pedir recepción de versiones y hasta allí. Pero realmente no hubo un interés real de que se investigara la muerte de mi papá, y creo que fue muy importante el hecho
de que mi papá no contó, y nosotros como familia ya en ese momento no contamos con el respaldo del Estado, como sí lo puse a diferencia hace un momento de otros casos. Entonces el Estado realmente no tuvo la intención ni el interés de que la muerte de mi padre se esclarezca, de que exista un responsable ni que se determine por qué a él se le asesinó. Hubieron algunas audiencias. Recuerdo que en una audiencia yo salía de la audiencia y llaman a mi abogado y recibo una amenaza a través de él para mí y para mi familia. Posteriormente hubieron situaciones de ofrecimientos de dinero también que jamás las tomé en consideración porque la vida de mi padre no tiene precio, eso es invaluable. Y luego de eso un par de amenazas más que recibí, pero yo dejé el caso allí justamente porque a mí me tocó darme cuenta y decidir de que efectivamente no contaba con el respaldo estatal, que era lo que yo necesitaba, tener ese poder de mi lado para sentirme segura y avanzar y que realmente los hechos sean investigados como debieron de haber sido investigados, porque hubieron nombres que mi papá dio que fue público y jamás, por dar un ejemplo, se llamó a rendir versión a esas personas. Entonces, el tema fue claro desde los mismos actores de la fiscalía, secretarios, fiscales. Siempre escuchaba de que mi hijita, deje el caso allí, pobrecita, usted es mujer y no puede estar en eso. Yo ahora tengo 31 años, en esa época tenía mucho menos edad. Entonces, sí me tocó de algún modo estar en el proceso, por decir, sola. Estuve con mi familia, estuve con mi abogado patrocinador, del cual recibí mucho apoyo hasta la actualidad, pero no obstante, los hechos quedaron allí y la consecuencia de eso fue que la persona que estaba siendo procesada, que en la actualidad sé que ya goza de libertad por otros casos, él resultó de que le ratificaron su inocencia. Entonces no hubo responsable alguno en la muerte de mi padre. Si algún día al Estado pues le interesa conocer qué pasó en la muerte de Wellington Alcíbar y de que ese delito, que ese hecho no quede en la impunidad, pues creo bien lo pueden hacer porque el delito aún no ha prescrito. Y pues hubieron otros actores más, personas que de uno u otro modo también coadyuvaron de manera estatal para que a mi padre lo asesinaran. Como bien lo dije, él no tuvo protección del sistema de víctimas y testigos, en este caso por parte de la coordinadora de ese entonces, por parte de una fiscal que de hecho también fue sancionada ella con suspensión de su cargo, por cuanto él había presentado denuncias de los hechos que en ese tiempo se habían dado, que eran recientes, y ella jamás investigó. Entonces, en ese sentido, la justicia le queda de deber mucho a mi padre, mucho a mi familia, y en la actualidad pues sí hay una acción en contra del Estado que yo y mi hermano estamos ejerciendo, pero eso está en la ciudad de Quito, en una casación que estamos esperando que en algún momento den un impulso después de 2 años que hasta ahorita no han hecho absolutamente nada. ¿Cuántos fiscales pasaron por el caso de su padre? Pasaron aproximadamente 3 fiscales, y de lo que sí puedo rescatar, que el último fiscal estuvo el abogado Jaime Alcíbar. Él sí realmente tuvo otra predisposición, tuvo el ánimo pues de que la investigación avanzara como debía de haber sido, pero como le explico, había una circunstancia de que no te estabas enfrentando a cualquier criminal, sino a una persona que se decía tenía vínculos muy directos y fuertes con el cartel de Sinaloa. Entonces nadie obviamente quería investigar y estar. Es más, de hecho alguna vez en la audiencia donde yo salí me amenazaron, antes de que se desarrollara la audiencia, sentí caras y circunstancias que no debían de haberse dado frente a una víctima de parte, recuerdo, del defensor público que estaba en ese entonces. Entonces, realmente no había la intención, porque de hecho para nosotros haber llegado a esa audiencia, nosotros llegamos a esa audiencia porque a mi abogado le tocó en la prensa casi que alertar que le iba a tocar denunciar a la fiscal de ese entonces si ella no daba paso a esa audiencia. Automáticamente al día siguiente se señaló fecha. Entonces no hubo la intención del Estado
y pienso que en la actualidad tampoco la hay, porque hasta el día de hoy no he recibido un acercamiento por parte de alguien del Estado que se haya interesado en que los hechos realmente no queden en la impunidad. ¿Hasta qué instancia judicial avanzó el juicio de su padre? ¿Llegó a juicio? ¿Llegó a corte? Sí, llegó inclusive a sala de corte, pero sí. ¿Corte Sí. nacional o corte provincial? Sí, Corte Nacional, Corte Nacional. Ese es un hecho muy importante, bien que lo pregunta, porque el fiscal casó esa sentencia y en la Fiscalía General del Estado, a nivel de Quito, nadie se presentó el día de la audiencia. Entonces desecharon el recurso porque no se llegó a fundamentar en audiencia. Entonces es una prueba más de que al Estado jamás le interesó que los hechos se esclarezcan. Recapitulemos justo esa parte, me parece fundamental. El caso, ¿el acusado fue sentenciado en primera instancia o fue declarado inocente? Él fue en primera instancia ante el Tribunal Penal, a él se le ratificó su inocencia. El fiscal apeló a sala de corte y los miembros de ese tribunal, de esa sala, ellos ratificaron esa sentencia de primera instancia y luego de aquello el fiscal casó esa resolución y en casación simplemente no se presentó ningún fiscal, ningún representante de la Fiscalía General del Estado a fundamentar ese recurso de casación en audiencia. Entonces lo que ocurrió fue de que desecharon y se ejecutorió la sentencia donde se ratificaba la inocencia de esta persona. ¿Cómo se siente usted respecto a la justicia de este país? ¿Qué opinión tiene después de esta experiencia tan fuerte personal? Pienso realmente que en la actualidad, y no es por tocar un tema de gobierno como tal, en la actualidad, si nos remontamos a los años anteriores, donde no solamente ocurrió el caso de mi padre, sino muchos casos más, estamos en un estado de inseguridad terrible, a nivel de que cualquier persona puede ser asesinada porque no es acorde a los intereses del gobierno de turno y simple y sencillamente pues lo hacen parecer como que es un acto de delincuencia común, como que ocurrió porque en el mundo existe inseguridad y en el Ecuador también, pero habría que revisar de que nosotros tuvimos un presidente de la República que él era muy personalizado en los casos de estas naturalezas. Entonces, con ese ímpetu que él siempre tuvo, y no solamente él, sino también la gente que estaba a su alrededor, son casos que realmente el Estado le queda debiendo mucho, no solamente a Wellington Alcíbar, sino a todos los casos, por decir el caso Gabela, el caso Valdivieso y muchos más que ahorita no se me vienen a la mente, pero hay muchos casos más emblemáticos donde se lastimó a muchas familias, se sigue lastimando porque esos delitos están en la impunidad y estamos a la suerte de que ocurra lo que pueda ocurrir en cualquier momento, que el día de mañana es otra familia la que va a ser lastimada y va a ser victimada en ese sentido. ¿Cómo se siente usted tratado por el Estado y por esa justicia? Maltratada, realmente, maltratada, porque en la época cuando yo fui víctima protegida, realmente no fue una protección desde ese momento, fue más bien una persecución que yo tuve al interno del sistema de víctimas y testigos en Manabí, toda vez de que yo denuncié a la coordinadora de ese entonces. Entonces, a nivel inclusive de personas de alto rango del sistema nacional, recuerdo que alguna vez un director nacional, que hoy ya dejó de existir, me dijo: no jodas más, tu padre ya está muerto, y me tiró la llamada. Entonces, luego, bueno, de eso entendí que tal vez él tenía problemas porque una semana posterior se suicidó.
Entonces, a nivel del sistema de víctimas, como Estado, sí, súper maltratada, y en la actualidad también, porque un hecho de tal conmoción donde una persona le dijo a un presidente de la República de manera personal que el país que él gobernaba estaba siendo secuestrado por un cartel altamente estructurado, no le importó, no le interesó, jamás él tuvo la mínima intención de que se investigara, y eso da mucho que pensar. Cuando tú eres el primero de tu país y obviamente eres el llamado en atender la petición de un ciudadano que te está diciendo que lo van a matar, que está siendo amenazado, realmente desde allí yo sufrí, padecí con mi padre, no solamente el día que él murió, tal es así que el día que él murió yo sentí que él tuvo un descanso, porque lo que él pasó fue realmente tortuoso durante casi 3 años. ¿Usted qué le pediría al Estado? Si tuviera aquí a las máximas autoridades de la justicia y del Ejecutivo, ¿qué les pediría? Con el corazón en la mano, que no permitan que la muerte de mi padre quede en la impunidad, que mi padre colaboró con el país porque fue él el que en primera instancia le gritó al país, al presidente y al mundo que en el Ecuador estaba el cartel de Sinaloa, y en efecto hoy se ha demostrado que así fue y que las denuncias de mi padre fueron verdaderas. Jamás él tuvo una intención de ninguna naturaleza oscura. Hay muchas personas que pensarán que mi padre era parte de estas personas porque tal vez una persona común, un ciudadano que tiene su actividad que es de otra naturaleza, sale a decirle a un presidente que en su país está gobernando un cartel de Sinaloa. No obstante, lo que a mi padre le ocurrió fue por un tema personal de su hermano y fue por un tema de su ejercicio profesional. Lo que yo les pido es que ellos investiguen el caso de mi padre, que no permitan que quede en la impunidad. No necesariamente yo tengo que estar de frente, el Estado tiene la obligación de hacerlo, espero que lo hagan, espero que además de que se investigue penalmente y que se dé con los responsables materiales e intelectuales, asimismo exista la reparación para mi familia frente a la demanda que yo hoy tengo instaurada en contra del Estado.